Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy, con un tema que se llama Enseño en primaria, o para los que estamos en Chile, Enseño en enseñanza básica. Vamos a conversar con un gran invitado, así que los espero después de la intro. La ciencia de lo pedagógico, con Gabriel Erices. Nuevamente, amigos de la ciencia de lo pedagógico, hoy día tenemos un gran tema y un nuevo invitado. Ustedes a lo mejor lo conocen por otra instancia, porque ha participado en otro podcast en donde trabajamos incluso juntos bastante tiempo, Edu Ondas, pero aquí es la ciencia de lo pedagógico. Pero les quiero presentar porque este es una experiencia en aula que muy poco se conversa, que es en primaria o como se dice también acá en Chile, enseñanza básica. Así que vamos a darle la bienvenida e integrarlo como un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico a Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias. Encantado de que me hayas invitado a la ciencia de lo pedagógico. Un placer compartir contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias a ti Ángel también por hacerte un tiempo y poder dialogar de esto de la pedagogía. Oye Ángel, cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, pues soy Ángel Terrón y me gusta definirme como maestro de educación primaria. Trabajo en un colegio de dos hermanas, un pueblo de Sevilla, en el colegio Nuestra Señora de la Compasión, y llevo ya a mis espaldas unos 11 años de experiencia docente. Y bueno, también soy formador y me gusta compartir recursos y estar al día en la formación docente. Soy Google Trainer y también soy parte de un G de Andalucía, miembro del GG de Andalucía. Oh, sí, ahí recuerdo algunos trabajos que hacen que son increíbles. Realmente es muy bueno ese servicio, ese voluntariado que ustedes hacen. Oye Ángel, pero vamos al tema que nos convoca el día de hoy. ¿En qué cursos o asignaturas enseñas en primaria? Y lo otro, para también que conozcamos, primaria, ¿desde qué curso hasta qué curso es? ¿Cuántos años son? Bueno, aquí en España la etapa de primaria consta desde primero de primaria, que es el primer curso, hasta sexto, son 6 cursos. Los niños a partir de 6 años empiezan en primero de primaria y terminan con 12 años en sexto de primaria. Es la etapa obligatoria, una de las etapas obligatorias de nuestro sistema educativo. Aparte, a partir de 12 años ya entramos en la etapa de secundaria. Y bueno, los cursos que he estado enseñando en el último año académico ha sido en sexto de educación primaria, en el último curso de la etapa de primaria. Interesante. ¿Y cómo se portan los chicos ahí? Bien, se comportan bien. La verdad que he tenido la suerte de tener grupos buenos, pero bueno, están ahí con su punto alto de cambio hormonal, ya pasan de ser los niños a preadolescentes y es una etapa bonita el acompañarle en este tránsito, ¿no? En este cambio tan importante para ellos. Oye Ángel, ¿y qué asignatura en específico enseñas? ¿Una, 2 asignaturas o se focaliza? ¿Cómo lo hacen en España? Bueno, yo soy tutor de primaria y le imparto la mayoría de las áreas instrumentales de un grupo que son lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. En este curso académico he impartido estas asignaturas. Por lo tanto, las clases las planificas para todas esas asignaturas. ¿Cómo es el modelo en España de planificación? ¿Se hace de clase a clase la planificación, el diseño curricular? ¿O les entregan la clase ya planificada como se hace en otro sistema? Bueno, nosotros tenemos una programación anual en la que planteamos desde
principio de curso hasta el final, cómo vamos a desarrollar cada área, según el currículo y las instrucciones que nos mandan desde las delegaciones de educación. Y a partir de ahí, pues tenemos nuestras unidades didácticas que vamos dividiendo todo el contenido que tenemos la obligación de impartir en el curso en el que estamos, intentando cumplir pues las competencias, los objetivos y los criterios de evaluación que nos marca la ley, ¿no? Ah, interesante. Oye, y desde el punto de vista personal, ¿cuál es la asignatura de las que realizas que más te apasiona, la que más llegas ese día y te gusta hacer? Bueno, la que más me gusta impartir es las matemáticas, ¿no? Que Wow. coinciden con la que creo que es la que más les cuesta a los estudiantes. ¿Y cómo es esa relación de la matemática con ellos cuando tú, no sé, yo creo que en algunos momentos has planificado y diseñado y tienes la mejor planificación de tu vida y de repente no te resulta nada, o a veces te resulta la que tenías menos confianza, te resulta full? Pero en el sentido, ¿cómo lo van recibiendo los niños? ¿Cómo trabajas con ellos en este proceso? Y niñas Bueno, también. yo creo que las matemáticas, bueno, según los expertos, nos indican que es una de las áreas que más dificultades les conlleva, ¿no? Sí. Los seres humanos tenemos serios problemas con la capacidad de abstracción y eso nos hace que nos cueste trabajar con los elementos simbólicos. La capacidad de la abstracción, según Piaget, nos comentaba que no se domina hasta alrededor de los 11 años. Sí, ¿no? sí. Donde podemos empezar a dominar esos conocimientos lógicos matemáticos y sin embargo lo estamos trabajando desde muy pequeñito todos los contenidos matemáticos. No es lo mismo que otras áreas de enseñanza como la literatura o la historia, ¿no? Que nos permiten visualizar aquello que estamos aprendiendo o estamos leyendo. Si por ejemplo, en el libro pues nos dice la batalla de Waterloo, que fue un enfrentamiento comandado por Napoleón Bonaparte, pues podemos imaginarnos la escena de guerra, ¿no? Con el hombre, con el sombrero, montado en un caballo. Por último, una pintura o una película histórica, uno puede verlo en cierta medida. Pero puede verlo, exacto. Pero ¿dónde están los números en el universo? ¿Ah? Es interesante. Claro, sí. Es complejo porque no es lo mismo que nos digan que resolvamos 4x menos 3y que sea igual a 16. ¿no? Se nos complica un poco visualizarlo con algo tangible, ¿no? De hecho, para poder resolver la ecuación, pues, aunque venga de un problema real, tenemos que salirnos a un mundo paralelo, abstracto, encontrar la solución allí y luego adoptarla al propio problema, ¿no? Entonces creo que ahí está la complejidad del área. Pero es interesante, tú topaste algo como tema muy, muy clave, creo yo, en el proceso, que lo he leído mucho de Héctor Ruiz Martín, este tema, ¿cómo activo estos conocimientos previos con la realidad? Tú mismo lo dijiste recién. ¿Cómo hago que esto es tan abstracto que tiene un sustento en la realidad? Porque finalmente la matemática, desde el punto de vista estricto de la ciencia de la matemática, está en todos lados. Si no tuviéramos la matemática no podríamos tener casi todo lo que tenemos. Porque un niño, por ejemplo, si quiere realizar alguna estructura, voy a poner cualquier ejemplo, de madera, le decimos que vaya a hacer una mesa o un cubo, por último, de madera, va a tener que tomar medidas, el sistema métrico, va a tener que hacer cálculo. Entonces, ¿cómo tú conectas esa vida que ellos tienen con esto que es tan abstracto? Lo concreto con lo abstracto para llevarlo a la realidad. Claro, esos son los pasos clave, ¿no? Creo yo, conectarlo con la realidad. Como Héctor Ruiz nos comenta en su libro, conectar con los aprendizajes que ya tenemos en nuestro cerebro hace que le facilite mucho más esa conexión, ¿no? Entonces, en el área de matemática, la metacognición también se puede trabajar y le ayuda mucho. Yo lo trabajo con mis docentes. Sí. Y hacemos rutinas de pensamiento
En todas las sesiones vamos metiendo rutinas de pensamiento que nos ayudan a conectar con esos conocimientos previos y sobre todo también la parte pictórica o digamos visualizarla en papel, toda la complejidad del ejercicio, pasando por fase de pictórico y abstracto, llevarlo a un hecho tangible, que ellos puedan relacionarlo con algo que tengan en casa o algo que tengan en su realidad, ¿no? Creo que esa es la clave. Sí, no, yo creo que es clave eso. Y lo otro que a mí siempre me pregunta, y a lo mejor vamos a profundizar igual después, la evaluación que realizas, ¿es coherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿A qué me refiero con lo que te estoy preguntando? No sé, durante el proceso de diseño curricular, a lo mejor tú vas a implementar, no sé, pues que realicen un trabajo de campo, en donde ellos van a ir anotando ciertos elementos de la naturaleza, por darte un ejemplo, pero la evaluación la haces con un papel en donde les preguntas opciones. Yo siento desde mi punto de vista metodológico que es como una incoherencia. Pero ¿cómo lo haces tú? ¿Se presenta esa incoherencia? ¿Tratas de reducirla lo que más puedes? Porque el proceso de evaluación es clave para saber porque me va a entregar datos de si están aprendiendo o no los chiquillos, en qué etapa van y de qué manera puedo encontrar espacios de mejora. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, el tema de la evaluación es un tema súper profundo y en el que podríamos debatir mucho, ¿no? Pero me gusta un extracto del libro de la evaluación como aprendizaje, que trata de Miguel Ángel Santos Guerra. Sí. Y en ese ejemplo nos lo deja muy claro, porque imaginemos que tenemos a una alumna que le vendamos los ojos y la colocamos frente a una pizarra con una diana, ¿no? Y le pedimos que lance al centro de la diana un trozo de tiza. Cuando impacta en esa tiza, pues podemos hacer una evaluación sobre la escala de 10 puntos. Y solo yo conozco y señalo el lugar del impacto. Me puedo equivocar de manera casual o incluso intencionada. Y a continuación le puedo comunicar al interesado sin explicarle las características de esa desviación. Entonces, no lo veo... invitarle a repetir el lanzamiento y volverle a comunicar el resultado de la evaluación después de 3, 4 veces, no creo que vaya a haber un aprendizaje en todo este proceso. No podemos hacer que el alumno no se autoevalúe porque no sabe dónde se ha producido ese impacto. La ignorancia incluso de la puntuación que se le ha asignado o esa evaluación no sirve de mucho bajo mi punto de vista. Podemos variar ese ejercicio y darle la vuelta antes de que realice el lanzamiento, darle vueltas a la alumna sobre sí misma, que hay muchos evaluadores que disfrutan haciendo difícil la tarea de los evaluados, ¿no? La podemos colocar a una distancia tan grande que no puedan calzarla con su proyectil. Lo que estoy haciendo es condenarla al fracaso si hacemos todo esto. Sí. Lo que... No sé si piensas igual a lo que me refiero. Sí, yo es un temazo para mí la evaluación, pero también pienso como tú. Yo de repente cuando he hablado en mi historia de profe también con algunos colegas, siento a veces que disfrutan de que la evaluación sea difícil, que es como... Exacto. Es difícil porque soy espectacular, no sé, es como... Tiene que ver con el ego, pero... Finalmente, quien termina impactando negativamente es la o el estudiante. Y sí, pues, ¿cómo se llama? Porque la idea es que la evaluación pueda dar datos reales en qué momento del aprendizaje está o no el niño o la niña o el adolescente. Y para poder rectificar también. Yo creo que... Y muchas otras cosas más, obviamente. Oye, ¿y tú implementas? Sí, dime. No, que yo creo que hay
esa retroalimentación o esa evaluación, hay que pararse en el énfasis de los aspectos positivos, en devolverle un feedback que se está haciendo bien para propagar esa actitud. Aquello que se está ejecutando con imprecisión o de manera incorrecta, pues debemos incluirlo paulatinamente y con tono amable para que el estudiante crea que su capacidad de corregirse aumenta, ¿no? Muchas veces, incluso la retroalimentación, creo que es fundamental que sea pertinente. Es imprescindible que el estudiante reciba el feedback en el momento más oportuno, después de una evaluación. Es que es clave, yo creo, porque, a ver, era como lo que decías tú, ¿cómo se llama? Tapar a la persona finalmente su vista, no permitirle que vea lo que él o ella debe ver, porque finalmente en el proceso es como un amigo me decía, yo trabajo muchas veces las preguntas de las evaluaciones en las clases, porque me interesa que conozcan y aprendan. Claro, es clave eso. Es clave porque, oye, y eso para muchos invalida el proceso de evaluación. Yo lo encuentro tan complejo porque finalmente también los sistemas escolares siento que validamos mucho el instrumento prueba y no hay otro instrumento de evaluación más alto que la prueba escrita. No sé, hay métodos de evaluación yo creo que generan otro tipo de aprendizaje, y no solamente aprendizajes duros, sino que también generan competencias, generan habilidades, destreza, que es donde tenemos que saltar. ¿Cómo se llama? Si estamos en el contenido todavía, a pesar de que nuestro sistema dice habilidades, destreza, competencia, pero seguimos trabajando el contenido en vez del desarrollo de aquello otro, estamos mal. Entonces, yo creo que ahí hay que ir cambiando. ¿Y cómo lo realizas tú, por ejemplo? ¿Tú realizas heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación con los estudiantes? Sí, en las sesiones la tenemos dividida en esa metacognición y hay una parte de autoevaluación y de coevaluación y heteroevaluación. Sí que desarrollo yo mis propios instrumentos de evaluación con unos gráficos, coloreando. Es como se retroalimentan entre ellos en equipo. Tienen la posibilidad de darle una opinión constructiva a los compañeros, que hay que enseñarlo desde bien pequeñitos para que sepan qué es una opinión constructiva y que no solamente le hace crecer al que está escuchando esa retroalimentación, sino al propio compañero que está evaluando, ¿no? Oye, sí. Dime. Sí, es que lo que pasa es que en ese mismo sentido, a propósito de toda esta preparación de la enseñanza que hay que hacer, la evaluación, hacer retroalimentación, ¿ustedes tienen ¿es suficiente la cantidad de horas curriculares no lectivas que tienen para preparar la enseñanza, que tienen para hacer la retroalimentación o todo el trabajo que no es de aula? Bueno, el trabajo, supongo que te refieres al trabajo no lectivo, ¿no? A las horas que tenemos que no son lectivas. Yo creo que, sí, que aquí en España no lo son, ¿no? Es la gran queja docente. Y para mí creo que es uno de los grandes desafíos de los equipos directivos, el poder organizar y velar por el uso efectivo de esas horas no lectivas, sí, ya que la mayoría de los docentes, por no decir casi todos, tenemos que desarrollar estas tareas fuera de la jornada laboral. ¿Pero es porque no se usan efectivamente para eso? ¿Se usan para otras cosas? Bueno, en la mayoría de los centros entiendo que intentan aprovechar lo máximo posible las horas no lectivas para realizar el sinfín de actividades, además de la enseñanza de aulas, sin contarla con llevarlas a cabo, ¿no? Estas actividades, pues, por ejemplo, nosotros en nuestro cole tenemos la jornada continua de 9 a 2, son las horas lectivas. Ya. Y tenemos las horas no lectivas, que son los martes de 3 a 6 y los jueves y viernes entramos un poquito antes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos esas 5 horitas no lectivas. Pues ahí esa distribución
adecuada para las actividades más relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje es primordial, ¿no? Sí. Nuestro equipo directivo sí que asegura que colaboremos para estar un tiempo de reflexión entre los pares, entre los compañeros que dan el mismo curso, la interacción con los distintos agentes de la comunidad educativa, hacer efectivas las horas lectivas para el trabajo de equipo, generar espacios de construcción de comunidades de aprendizaje. Eso hará efecto en que se visualizará en el aprendizaje de los estudiantes, creo yo. Sí, es interesante que nos faltan esos momentos. Nosotros acá en Chile, no sé cuánto será el cálculo entre ustedes, pero acá la ley va en 35-65. Y algunos colegios que tienen concentración de estudiantes, que acá se les llama prioritario o preferente, que son los más vulnerables, la distribución son 60-40, quiere decir 40% de tu horario en horas curriculares no lectivas y el 60% en clase en sí. En los colegios que tienen esa concentración alta de niños vulnerables, pero lo normal son 35-65. ¿Ah? En España ¿sí? ¿Y también se les queda corto? Sí. Yo creo que, a ver, siempre hemos dicho que el ideal, creo yo, para generar un trabajo de verdad es 50-50. Yo no apuesto a menos. Es como... Claro. Los países que han tenido éxito en el tema educativo toman muy en cuenta eso, sobre todo el asunto de reflexionar entre los docentes. Oye, tenemos que tomar decisiones en conjunto, tenemos que trabajar colaborativamente, pero ¿en qué momento trabajamos colaborativamente si no los tenemos? Y también lo otro. Sí, no los tenemos, sí. Claro. Y dentro de otro problema que tiene el factor de la hora curricular no lectiva es que coincidan con los horarios de los demás colegas. De los demás compañeros y compañeras. Yo creo que ahí está el desafío de los directivos. ¿Cómo podemos lograr un horario en el cual podemos hacer coincidir los horarios? Esa para es la clave, sí. Porque, a ver, ya puedo dejarle una hora curricular no lectiva a un profe, pero siempre está solo, po. El único que está ahí, la otra profesora también está sola. ¿Y qué sentido tiene? Si trabajan aislados no van a poder entrar en relación y poder generar cambios reales, po. Claro, y se comparte la carga burocrática entre pares. En nuestro caso, nuestro equipo directivo sí que nos facilita esos momentos en los que nos sentamos los mismos profesores y te da la facilidad de repartirte la tarea, de apoyarte. Nos hace tener un espacio para que tú puedas esa gestión pedagógica organizarla y tener preparado. Aún así siempre te llevas a casa pues cosas, tareas, cosas que hacer, teniendo en cuenta que la jornada de trabajo en cualquier empresa aquí son 40 horas lectivas, 40 horas, y nosotros tenemos 25 horas lectivas, pues se supone que el resto de las horas que faltan para llegar a las 40 entre las jornadas no lectivas y en casa, pues debes de gestionar ese trabajo, pero sí que es difícil y creo que es uno de las partes más difíciles de llevar como docente. Sí, yo creo. Yo creo que incluso aunque tuviéramos el 50-50 sería casi complejo. Oye, sí. Es que es demasiado, ¿no? La gente no percibe aquello. Oye, ¿y el ratio en España cómo está en primaria? ¿Tienen muchos niños dentro de la sala? ¿Pocos? ¿Cómo va eso? La ratio aquí está en 25 alumnos por aula en primaria. ¡Oh, qué rico! Sí que es verdad. No, es que es espectacular, acá son 45. Madre mía, sí, qué diferencia. Mira, sí, no, ahora, si bien son 45, como está envejeciendo también mucho la población, las escuelas tenemos finalmente 37, 38 alumnos en promedio, pero podemos llegar a tener, que es lo que permite la ley 45. Yo creo que es una lucha muy fuerte acá de los profesores y profesoras, de poder bajar aquello por lo menos a 35 y llegar a 30, yo creo, porque es complejo. Sí, es muy complejo, es muy complejo.
cada vez queremos personalizar más el aprendizaje y teniendo un número tan elevado de alumnos, pues es muy difícil atender a todas las necesidades individuales en los momentos de aula, ¿no? Sí, es Y la demasiado. ratio es una de las claves para darle calidad a la enseñanza, ¿no? Sí. Y aquí, pues en España creo que también está eso en boca de todos los docentes y ya ves, tenemos 25 en primaria, imagínense si tuviéramos los números de vosotros, ¿no? No, sería una locura. Oye, y me interesó mucho la parte cuando hablabas de la importancia de la retroalimentación, sobre todo en este proceso de acompañamiento, con estas pocas horas que también tenemos. Pero, ¿cómo realiza ese proceso de retroalimentación? ¿Qué recursos utiliza para acompañar en retroalimentación o evaluación formativa con los estudiantes? Bueno, pues mire, instrumentos como instrumentos digitales, pues nosotros hacemos tareas digitales, trabajamos con Classroom y Ya, sí que tenemos, pero antes quiero pararme a enumerar ciertas características que no hacen falta que sean digitales, como el énfasis en los aspectos positivos, la devolución del feedback en lo que se está haciendo bien, ya. una reglamentación, como hemos dicho antes, pertinente, es decir, es imprescindible que el estudiante reciba el feedback en el momento más oportuno, después de una evaluación. Sí, El resultado de la prueba será la excusa perfecta para ahondar en los temas que manejas a la perfección y los que requerirán más dedicación. Después, por otro lado, las necesidades individuales. En un aula conviven distintos tipos de estudiantes y cada uno debe de recibir un feedback que se corresponda a su personalidad para que el efecto sea positivo. Algunos precisarán un pequeño empujón para mejorar su nivel y otros deben de ser tratados con extrema suavidad para preservar su autoestima, ¿no? Y sí, sobre todo, algo que a lo mejor muchos docentes no tienen en cuenta es el lenguaje corporal, ¿no? Controlar tus sí. gestos y tus movimientos es fundamental para compatibilizar tus palabras con la proyección de tu cuerpo, ¿no? Porque un ceño fruncido que denote preocupación Sí. puede enviar un doble mensaje al estudiante, ¿no? Es impresionante eso. Entonces, Sí. estas características, pues sí que las tengo muy en cuenta. Y aparte, bueno, las herramientas digitales que tenemos hoy día, pues que podemos darle un feedback al instante, como ePassel, como en Sí. Classroom, las rúbricas. Pero quiero destacar la diferencia de una aplicación como es Mode, que es el audio para los archivos y tareas, en las que ahí el tono en el que se le puede dar la retroalimentación, como sabes, a cada uno darle ese feedback suave si necesita ese alumno con esa personalidad. Se le puede dar con el audio si estamos haciendo esas tareas digitales que hablamos, ¿no? Sí, es interesante porque es tan delicado cómo puedo realizar estas tareas. Porque, por ejemplo, en Mode, le digo, oye, te fue súper mal en esto y ¿por qué tienes que ponerte las pilas? Es distinto decirlo así a decirle, ¿sabes qué? Mira, sucedió esto con tu evaluación, tu espacio de mejora es aquello, deberías ir por este lado. Son distintas. Cómo entonar, cómo tu voz sea más cálida, queriendo decirle, ¿sabes qué? Puedes lograrlo, no necesariamente porque te fue mal ahí, puedes hacerlo mejor o peor. Pero sí, tienes mucha razón. Y sobre todo en lo que dijiste al comienzo, y esto los norteamericanos lo tienen siempre en su literatura como los criterios de éxito, o las altas expectativas como está acá en Chile. ¿Cómo declaramos esas altas expectativas a nuestros estudiantes? En donde le decimos, no solamente en un proceso de evaluación, sino que durante nuestras clases, en el diseño que tenemos, ¿sabes qué? Excelente el aporte que hiciste, ¿sabes qué? Y la idea es que las y los estudiantes se sientan acogidos respecto de lo que hacen y que sean altas nuestra proyección respecto de ello. ¿Ah? Porque es como la profecía autocumplida, a este estudiante le va a ir mal y va a repetir y no va a poder hacer más.
Entonces, finalmente generamos espacios de profecías que yo le llamo. De profecía, sí. Y finalmente... De profecía que puede ser que nos equivoquemos al final Sí, pues. y con esa... Entonces, yo siempre que cambiamos de curso y nos sentamos con el profesor que han tenido el curso anterior y nos hablan de cómo ha ido los alumnos en ese curso, intento, pues eso, no darle datos objetivos. Ya, sí. Y no darle opiniones subjetivas que puedan cambiarle el concepto de cómo va a ver ese alumno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el énfasis en los aspectos positivos a la hora de devolver un feedback es clave, en esto de la retroalimentación. No, sí, yo creo que sí. Y tenemos que aprender porque creo yo que una de las aspectos que debe mejorar sí o sí la formación inicial docente es el aspecto de la evaluación. Yo siento que, no sé, por lo menos acá en Chile, nuestras universidades todavía, o no sé qué es lo que pasa con los profes, no sé si hay un espacio en el cual nos perdemos o el sistema te obliga a la evaluación más estandarizada, que olvidas a lo mejor lo que te enseñaron en la universidad, o en la universidad no fue tan bien enseñado, ¿cómo se llama? Este proceso, este acompañamiento, finalmente te termina pillando la vorágine de la escuela. No sé qué opinas de eso. Sí, bueno, en mi caso, la experiencia personal, la formación docente al principio, pues no ha sido completa me he tenido que ir formando a partir de que acabé la carrera, me he tenido que seguir formando para intentar llegar a una evaluación con unos principios, digamos, inclusivos y sabiendo dominar todos los instrumentos, ¿no? Sí. La evaluación creo que debe de seguir cinco principios, como son la universalización, donde todo el alumnado tiene derecho a participar en el proceso de evaluación, que sea partícipe en ese proceso con la autoevaluación. Debe ser accesible, es decir, todos los instrumentos y métodos que debe ser comprensible y utilizado de manera autónoma. Debe buscar la equidad, ¿no? Utilizar varios procedimientos y no quedarte en el examen escrito final para darle un feedback que no le va a servir porque ya no lo va a tocar más ese contenido. Sí. Debe ser flexible porque todos los procesos de evaluación deben ser flexibles para valorar el proceso, y la inclusión, ¿no? Evitar lo que hemos estado hablando antes de las etiquetas y hacer una evaluación para todos. Sí. Es impresionante que eso ayuda a estos procesos. No sé si se nos olvidará que estamos con seres humanos que se están formando, a nosotros mismos todavía, hasta el momento exacto de nuestro último respiro. Estamos en formación constante, entonces tenemos que también tener esa mirada. Yo creo que, oye, ha sido súper interesante en todo caso, porque nos hemos ido desde la enseñanza de primaria, en donde tú te concentras. Hemos tocado muchos aspectos que tienen que ver con temas de evaluación, temas físicos, temas de cómo gesticulo, cómo hablo, cómo comunico mis altas expectativas, todos esos temas. Pero nos falta, y ya estamos casi terminando, para que nuestros amigos también te conozcan más, antes de ir a la reflexión final, quisiera también preguntarte cuál es tu enfoque o método al enseñar. ¿Ah? ¿Cómo te defines en cierta medida como docente en ese momento de la enseñanza? Bueno, me defino o utilizo metodologías activas, ¿no? Es una enseñanza, pues intento que mi enseñanza sea centrada en el estudiante, en su capacitación, en competencias propias del saber de cada asignatura, ¿no? Intentando trabajar estrategias que conciban el aprendizaje como un proceso constructivo y no repetitivo. Utilizo Flipchart, ABP,
metodologías que ayuden al alumno a ser protagonista de su propio aprendizaje, un aprendizaje autodirigido, ¿no? Y que desarrolle esas habilidades metacognitivas que promuevan un mejor y mayor aprendizaje. Sí, tienes razón, porque yo ya no concibo hoy en día en este contexto en los países que puedan tener también acceso, porque sabemos que hay otros países que no lo tienen, pero también se pueden buscar otros métodos a pesar de no tener algunas tecnologías. Pero ya no concibo estar sentado y mirar la nuca de mi compañera o compañero durante 12 años de enseñanza y estar escuchando a un profesor o profesora. No lo consigo, pero sé que pasa. En las universidades sigue pasando también, donde debería ser distinto. Pero es así, yo creo que los chicos, era como lo que dicen la mayoría también de los expertos. El estudiante, cuando realiza la acción, cuando él se moviliza, y es por eso que las metodologías se llaman activas, es como muy básica la comprensión del concepto, pero es así. No puedo hablar de metodología activa si veo que mi estudiante está quieto y no se tiene que mover y no tiene que hacer nada, no. Y tiene que escuchar, no. Él forma parte activa de su proceso de aprendizaje, de su metaaprendizaje también posterior. Y yo creo que eso es clave. Yo lo comparto absolutamente contigo, Ángel. Realmente sí. Y estimado, casi ya estamos llegando al final. Y realmente ha sido súper interesante tu reflexión en torno a esto. Pero te quiero pedir que hagas una reflexión final sobre el tema. Un mensaje a nuestra y nuestro escucha del podcast, en donde, como tú, como profesor de primaria, o como también se dice acá en Chile, profesor de enseñanza básica, puedas dar un consejo o compartir una reflexión con todas y todos los docentes, o incluso que no son docentes, escuchan algunos psicólogos, también otros filósofos, alguien que escuchan este podcast. Así que el micrófono todo tuyo, Ángel. Vale, bueno, pues yo solo hablando de todo lo que hemos estado hablando, quiero pararme en el énfasis de la retroalimentación, de pararnos a valorar esos aspectos positivos de nuestros alumnos en nuestro día a día, que tengamos el corazón siempre en la mano a la hora de tratar a nuestros alumnos, y haciendo esa propagación de las buenas actitudes, que es imprescindible que el alumno reciba ese feedback en el momento adecuado y tener en cuenta también la parte emocional, la parte de cómo lo expresamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, y sobre lo que hemos hablado de evaluación, resumirlo todo en romper con esa cultura de la competitividad. La comparación no debe ser un objetivo de la evaluación. El éxito no solo se alcanza cuando apruebas, sino cuando aprendes, ¿no? Y con eso espero que haya servido mucho, y me quedo con esa última parte, ¿no? El éxito lo conseguiremos cuando nuestros alumnos aprenden en el día a día. Genial, Ángel. Genial. Comparto absolutamente. No sé, realmente ha sido una gran conversación, un gran diálogo contigo. Yo creo que vamos a conversar en algún momento más. Sobre todo me gustó el aspecto de la evaluación. A lo mejor podemos profundizar en otro capítulo de la ciencia de lo pedagógico, aspectos duros de la evaluación, y también ciertas metodologías que nos ayudan también a tener una evaluación más coherente, que era lo que te decía antes. Pero realmente, estimado Ángel, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido una excelente experiencia. Muchas gracias, Gabriel. Un placer compartir este ratito contigo, y nos seguiremos escuchando. Un placer estar con vosotros. Sí, muchas gracias, y muchas gracias por tu aporte, Ángel. Un abrazo psicológico, como lo dice alguien por ahí, desde Chile. Y fuerza y adelante con tu trabajo en el aula, que hay que poner harta fuerza ahí. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo fuerte, Gabriel. Igual, chao.
Muchas gracias, Ángel, y ha sido un gran capítulo el día de hoy. Estimadas y estimados amigos, los invito a ver las redes sociales de Ángel, a seguirlo. Es un gran profesor, de gran vocación o compromiso social, como lo dirían de otra forma. Así que espero les haya gustado. Recuerden visitar la página web de la Ciencia de lo Pedagógico, pero por supuesto marcar también like o me gusta o excelente a los capítulos que ustedes han escuchado. Comiencen a seguirnos, compartan, porque eso es muy importante. Compartir estos capítulos de divulgación de las ciencias de la educación y también de la experiencia que tenemos las y los docentes en nuestras salas de clases o aulas. Así que un gran abrazo y espero les haya gustado este capítulo de La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.